Hola, soy Luz Aldívar y este sería el último videíto por este año que quiero compartir con ustedes en relación a los lenguajes sagrados. Entiendo por los lenguajes sagrados todas aquellas formas que nos permiten conectarnos con toda esa información que llamamos la información del campo. Ya he hablado en otras oportunidades, porque para mí la teoría del campo y este conocimiento de la otra realidad, de esa realidad atemporal, de esa realidad diferente a la que llamamos la realidad de cada día o la realidad del mundo material, todo nuestro contacto con ese plano, que históricamente es uno de los talentos, dones, capacidades de los pueblos originarios, conectar con la información para ellos de los ancestros, de los espíritus, pero toda esa que está más allá de nuestro mundo y nuestra realidad inmediata. Y con el chamanismo, que es una de esas formas, les voy a compartir mi experiencia personal. Llamamos chamanismo a todas aquellas prácticas y creencias de los pueblos originarios, y chamán, que es una palabra que viene de Siberia, es como llaman ellos a los maestros, guías, sanadores de sus pueblos. Ayer justamente estaba con un chamán de Perú y él me decía que han tomado ese nombre porque es el que usa Occidente, pero que no es el que ellos sienten que los representan a ellos. Prefieren que les digan curadores, por ejemplo. Pero en cualquier caso, tuve una oportunidad maravillosa de estar en contacto muy directo con esos pueblos originarios. En un primer viaje a Perú, a través de una organización que se llama la Alianza Pachamama, de la cual soy miembro ya hace muchos años, que es una organización que logró hacer puente entre un pueblo originario de Ecuador, concretamente los Ayuar, que ellos son un pueblo de soñadores, porque les llega la información a través de los sueños, de que se tenían que conectar con los blancos para protegerse de otros blancos que estaban destruyendo el norte de la selva amazónica. Y así esta información llegó a unas personas que conocí de Estados Unidos y crean esta organización. Esa organización hace viajes cada tanto y nos dio la oportunidad de ir en Ecuador, en un viaje increíble, maravilloso, a conocer estos pueblos originarios que tienen muy poco contacto con los occidentales, pero que justamente porque sabían que les están haciendo puente para que ellos puedan seguir siendo los custodios de la selva, porque así se consideran, no dueños para nada, porque para ellos la tierra es de todos, y pudimos pasar un tiempo con estas gentes, viviendo como ellos, durmiendo como ellos, conociendo sus rituales. Después tuve oportunidad también de ir con un chamán, así lo seguimos llamando nosotros, peruano, a tanto un viaje impresionante a Machu Picchu, donde en esas prácticas se dice que pasamos portales. Pasar portales tiene que ver con tener un acceso vivencial muy directo a información, a visiones, a experiencias de otras dimensiones de conciencia. También hicimos un viaje a Bolivia y con otro chamán de Estados Unidos también hicimos un viaje a Guatemala y a México. Esto lo quiero compartir porque a partir de ahí me interesé tanto en esta mirada que para mí nos expande la conciencia, que es uno de mis temas básicos, la vida como una evolución de la conciencia, como una posibilidad de crecer expandiendo, dándonos cada vez más cuenta, viendo qué es esta realidad que llamamos realidad, pero que es diferente para todos y que creo que es bastante más acotada de lo que podría ser. Y entonces, desde ese lugar, me interesé
por una forma de acceder a el chamanismo siendo occidental. Esto no quiere decir que ninguno de nosotros podamos ser chamanes, nos llamamos sencillamente practicantes. ¿Y practicantes de qué? Un antropólogo de Estados Unidos que falleció hace poco, llamado Michael Harner, ya hace muchísimo tiempo tuvo experiencias muy impactantes para él en la selva amazónica y se dedicó durante más de 50 años a recorrer todos los pueblos originarios que aún hay en el planeta Tierra, desde Siberia, los esquimales también, y Nueva Zelanda y selva amazónica, y buscó por todo el planeta pueblos originarios, vivió en ellos, se adentró en sus culturas para poder tomar las creencias y las prácticas. Y de ahí hizo una especie de común denominador de cuáles eran las creencias más comunes a estos pueblos que piensen, no han tenido contacto entre ellos para nada y sin embargo tienen una sabiduría y un conocimiento que les es común a muchos de ellos. Entonces tomó estas creencias, Michael Harner, y también tomó las prácticas y creó una especie de programa para transmitir a Occidente. Yo hice una parte de esa formación que tenía que ver con aprender o entrenar o conocer la forma de acceder a esos mundos que ellos llaman el mundo de arriba y el mundo de abajo. Quiero aclarar que abajo y arriba no tienen para nada las connotaciones que tienen para nosotros, en el sentido de superior, inferior o mejor o peor, para nada. Nosotros viviríamos en el mundo del medio y el mundo de arriba y el mundo de abajo son mundos en donde hay para ellos espíritus que son los que tienen toda la información y todas las poderes que nosotros necesitamos para poder vivir mejor. Y entonces el trabajo es aprender a tener una conexión con estos espíritus. En algún momento pregunté, ¿y qué quiere decir realmente espíritus para ellos? Y me dijeron, son energías que tienen conciencia de sí mismas. La idea es que a través de ciertos rituales, porque los rituales desde el principio de los tiempos han sido las formas que el ser humano tiene para conectarse con la divinidad, entonces a través de estos rituales nosotros aprendemos a conectar con estos espíritus del mundo de abajo, fundamentalmente para conocer los animales de poder, y del mundo de arriba, los maestros y guías superiores. Él encontró, Michael Harner, que un porcentaje bastante chico eran los que usaban plantas para tener visiones y eso, con lo cual él no incluyó las plantas en sus plantas como ayahuasca, plantas como datura, no las incluyó él en su forma de transmitirlo a Occidente. Entonces estos viajes que hacemos son con la ayuda, el vehículo son los tambores, en algunos casos también las maracas. Entonces, a través de estos vehículos, y yo acá hago un paréntesis y digo, wow, qué interesante, ¿no? Los tambores son lo que más fácil reproduce el latido del corazón, porque son tambores generalmente muy rítmicos, con un movimiento muy monótono en cierta forma, y las maracas son como sonajeros, que es uno de los primeros juguetes que uno le da a los niños. Bueno, cuestión que a través de estos viajes, básicamente con tambores, accedemos al mundo de abajo. Primero, en general, en la formación cuyo primer paso es un taller, una experiencia relativamente breve de un par de días, en donde aprendemos a viajar al mundo de abajo. Y ahí nos encontramos con nuestro animal de poder. Yo soy una persona bastante racional, o lo era por lo menos,
y yo ya me había hecho la idea de, sí, yo ya sé perfecto cuál va a ser mi animal y todo, y la verdad es que en ese estado de conciencia aparece algo que uno no se espera para nada, y nos conectamos de verdad con una realidad que no la está creando nuestra mente en ese momento, sino que sencillamente está conectado con algo que desde hoy la física cuántica podríamos decir información que está en el campo, es un lenguaje. En el otro lenguaje es conexión con la sabiduría de los espíritus. Y entonces ese sería el primer viaje y, como les decía, lo hacemos en un primer módulo que se llama La Senda del Chamán. De hecho, uno de los libros básicos de Michael Harner se llama La Senda del Chamán. Y acá, para los que les interese, un discípulo de Michael Harner, que se llama Gerardo Römer, hace estos talleres en la Fundación Columbia. Aparte de eso, esos no son los de la formación, los de la formación son aparte, pero necesitamos hacer estos talleres como introductorios antes de decidir hacer la formación. Y a partir de ahí aprendemos a hacer viajes para... se llaman de adivinación, pero no tienen nada de adivinación. En el fondo es para responder preguntas que nos interesan, que nos preocupan, que necesitamos. En general no lo hacemos nunca por curiosidad, lo hacemos con una intención concreta, estos viajes, y nos da información para nosotros y para otros. Y entonces son de sanación, son de información, y también hay unos talleres fascinantes de un contacto diferente con la naturaleza, que eso ya se hace en varios días, por ejemplo, y todo eso nos da una experiencia directa. No tiene que ver con creer nada, tiene que ver sencillamente con abrirse a poder recibir esta información que ahí está, a poder hacer esta experiencia. Y entonces nadie me la tiene que contar, yo ya la puedo sentir así como es. Esto sería entonces otra de las formas de conectar con esos otros planos de conciencia de que hablábamos, a través de los viajes chamánicos, que son una experiencia que puede hacer cualquiera. Es muy sencillo siempre y cuando uno esté abierto y la razón, el prejuicio y todo eso no nos cierren la posibilidad de percibir. Y para cerrar, quiero contar una pequeña anécdota, que parece que en algún momento Michael Harner estaba en un congreso de psicoterapeutas en Viena en el año 1992, y ahí él dijo que él podía decir que el chamanismo era una ciencia y en cambio que la ciencia era una creencia, y que el chamanismo era una ciencia. ¿Por qué? Porque las ciencias son experimentales y nosotros podemos hacer la experiencia de conectar con estos espíritus, y nadie me tiene que hacer creer nada, porque por experiencia lo vi y lo viví y sé de qué se trata. Mientras que, dice él, la ciencia es una creencia, porque dicen que no existen los espíritus, pero no me lo pueden probar. Así que se ve que tenía también sentido del humor este personaje, que nos trae una información riquísima, y a todos los que nos interesa expandir la conciencia a otras dimensiones, este es un camino posible. Así que con esto, habiendo hablado de la astrología, del tarot, del I Ching, de la numerología, no entré en la cábala, que también es un lenguaje simbólico, de la misma manera que no entró en la Biblia, que también es un lenguaje metafórico, porque no tenía interés en tocar nada de los aspectos religiosos, pero absolutamente fuera de eso. Estas son todas experiencias que podemos hacer, que podemos tener, y que de verdad nos enriquecen enormemente. Así que con esto doy por cerrado este tema, por el momento al menos, porque pienso hacer algunos talleres al respecto el año próximo, pero de lenguaje simbólico por ahora. Gracias por compartir, por acompañarme, y
aquellos que me siguen escuchando por interesarse por todos estos temas que me apasionan tan profundamente.